Vamos hoy a profundizar sobre este distinguido personaje, Yohanan Hamadevil. En español sería Yohanan el Inmersor, exponiendo este mensaje: Hitzru b'tshuvah, shemalchut shamayim krova. Retornen con teshuvah, es decir, retornen, hagan el proceso del retorno al Todopoderoso, a la Torah, enmienden los daños cometidos, revisen sus caminos, porque el reino teocrático está cerca. Y anunciar el reino teocrático implica un juicio pronto a venir. Hoy presentaremos a Yohanan como el padre de los nazarenos. En el Valle del Jordán, curiosamente, un rabino carismático asume el manto de la profecía y atrae pues la atención de gran audiencia, una audiencia considerable. Inclusive Josefo o Flavio Josefo, historiador judío justamente del primer siglo, confirma esta evidencia que Yohanan era un hombre apreciado, carismático, querido por gran parte del pueblo. Su nombre, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, Yohanan ben Zecharia. Yohanan, el hijo de Zecharia, Juan, el hijo de Zacarías, pero la gente se refería a él como el sumergidor o el inmersor, ya que él solicitaba o pedía de la gente que se sumergiera en las aguas del Jordán como señal de teshuvah. Teshuvah significa retornar a la fuente, esto es, a la obediencia de los mandamientos, esto es el retorno a Dios. ¿Por qué las aguas del Jordán? Evidentemente hay un símbolo por el cual Yohanan elige las aguas del Jordán. No olviden que la última etapa del viaje de los hijos de Israel por el desierto, camino a la tierra prometida, tomó lugar cruzando el Jordán. La Tevilá en el Jordán significa una nueva redención, así como el primer redentor, Moshe, el segundo redentor está acercándose. El Mesías, hijo de David. Así que el Jordán significa esa libertad de la opresión, el avance hacia la liberación, pero en este caso Yohanan exigiendo una transformación de adentro hacia afuera para lograrla que sea de manera perpetua, no temporal. Así que Yohanan Hamadevil, Yohanan el que sumerge, comienza a desarrollar un papel muy importante en lo que es la historiografía de los nazarenos. Es una persona que poseía la inspiración divina, lo que llamamos en hebreo Baal Ruach HaKodesh. También es llamado Sadik Vekadosh, esto es justo y santo, esto implicando su carácter como persona íntegra y a la vez su estatus de moral. Sobre todo, quizás el rol más importante es que es llamado Cohen, en este caso pues de la línea de Aharón o de la Kehunat Aharón. Todo eso está registrado, como ven en las notas, en el llamado libro de Lucas capítulo 1. Algunos dicen que toda esta información que encontramos sobre quién es su padre, quién es su madre, cómo nace de manera sobrenatural, cómo vive en lugares desiertos, pues les decía, hay quienes dicen que todo esto es legendario y hay otra posición que yo comparto con ella, y es que se trata de una reconstrucción que está haciendo el escritor, en este caso del texto popularmente llamado Lucas. No se trata, creo, de leyendas, de fantasías, de cuentos inventados, sino de lo real. En efecto, eran sus padres, estos eran sus nombres, descendientes de Kohanim. Ahora, la manera quizás milagrosa en que nace Yohanan sí puede ser tomada esta idea de literatura conocida dentro del pueblo de Israel, como es el nacimiento de Samuel, el profeta, el nacimiento de Samsón, ¿cierto? Y de alguna manera el autor puede estar reconstruyendo la historia e incorporando o embelleciéndola con imágenes que ya el israelita o el judaíta estaba acostumbrado en lo que respecta a los héroes del pueblo de Israel, que serían, claro, los profetas, los jueces. Pues bien, también es llamado Yohanan, conocido como un naví, como un profeta, entiéndase un portavoz. En el capítulo 1 de Lucas, ¿qué significa esto? Que él fue comisionado para preparar el camino del Mesías, según registra el autor de Lucas, lo cual llevó a cabo justamente Yohanan exponiendo este mensaje: Hitzru b'tshuvah, shemalchut shamayim krova.
retornen con teshuvá, es decir, retornen, hagan el proceso del retorno al Todopoderoso, a la Torá, enmienden los daños cometidos, revisen sus caminos, porque el reino teocrático está cerca. Y anunciar el reino teocrático implica un juicio pronto a venir. Y quiero leer para ustedes algunas de estas citas que ven en pantalla. Ustedes las pueden leer. Y, por ejemplo, Mateo 3, del 7 al 10. ¿Qué es lo que enseña Yohanan respecto al juicio? Al reino teocrático pronto a venir. O sea, el reino teocrático es donde la justicia divina tomará lugar, quiéralo o no el ser humano. Decía Yohanan, según registra el autor del libro de Mateo. ¿Quién les ha enseñado? Decía Yohanan a los perushinos, a los fariseos y saduceos que venían a ver la tevilá de Yohanan o el acto, el rito que estaba promoviendo Yohanan. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira que viene del Todopoderoso? El Ketzef Ha'el. Produzcan frutos de retorno verdadero. Ya se ha acercado el hacha a la raíz de los árboles, o sea, ya está cerca el juicio. El que no produzca buen fruto será cortado y quemado en el fuego. Y también leemos en el verso 11 en adelante, también en Lucas capítulo 13, verso 15, ya tiene el aventador en la mano para aventar su grano y reunirá el trigo en su granero, pero la paja la quemará en un fuego que no se apaga. Estas palabras de fuego, de juicio, no son otras que las que están registradas en el libro de Malaquías, en los últimos capítulos, como veremos a continuación. Lo otro es que Yohanan también es identificado como Gadol Lifnei Adonai. Esto significaría en español, como lo registra el libro de Lucas, el capítulo 1, verso 15, como un hombre grande, literalmente, Gadol, grande, entiéndase, importante para los ojos del Eterno. Por eso es que Yehoshua dijo sobre Yohanan, cuando la gente se hacía preguntas sobre la identidad de Yohanan, ¿qué han venido a ver? ¿Han venido a ver un profeta? Ciertamente les digo que este es más importante que un profeta. Esto sería en hebreo Gadol Menaví, mayor, más importante que un profeta. Y aquí Josué clarifica la personalidad o el rol, o la persona de Yohanan. Este es aquel de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero. Esto citando Malaquías capítulo 2 y el contexto también el capítulo 3. Léanlo por favor. No podemos leer todos los textos en estas charlas reducidas, por eso les dejo las notas. Dice Yehoshua, Yohanan representa a este mensajero mencionado por el profeta Malaquías. He aquí yo envío a mi mensajero que preparará un camino delante de mí. La venida es, en este caso, la manifestación del juicio divino sobre la tierra de Israel. Voy a leer para ustedes algunas secciones de Malaquías capítulo 2 y el capítulo 3 para que puedan apreciar esto que les estoy diciendo. O sea, para que puedan apreciar cómo es que Yehoshua divisaba a Yohanan, que muy probablemente es la forma en que Yohanan se divisaba a él mismo y así se proyectó. Malaquías entre el capítulo 2 y el capítulo 3 registra palabras como estas. He aquí yo les envío a Eliyahu, a Elías, antes de que llegue el día del Eterno, el día grande y el día terrible. Esto es términos de juicio en las profecías. Él, haciendo referencia a este Eliyahu, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Justamente lo que estaba promoviendo Yohanan. Hitzru b'tshuvah, retornen, hagan teshuvah. Hagan el bien para con el prójimo, etcétera, etcétera. Sigue diciendo el profeta Malaquías. Todo esto lo va a hacer este personaje llamado Eliyahu. No sea, dice el Eterno, que yo venga o que yo me manifieste y hiera el país, o sea, la tierra de Israel, con destrucción. Así pues, Yohanan es identificado como el mensajero que se manifiesta antes del tiempo del juicio. Y les adelanto, el tiempo del juicio bien puede ser, como ustedes ya saben, la destrucción del templo en el año 70, la expulsión de los judíos en el año 135 con la derrota de la revuelta dirigida por Bar Kokhba, el falso Mesías.
Y Josué agrega en lo que es Mateos capítulo 11, del verso 11 en adelante, que Johanán es superior a toda persona, podemos decir a todo profeta, y que justamente él es ese Elías o ese Eliyahu. Elías es la abreviatura de Eliyahu. Y leo para ustedes Mateo 11, del 11 al 15, bueno, algunas secciones nada más. En verdad yo les digo, dice Josué, que entre todos los nacidos de mujer, esto es un hebraísmo, entre todos los seres humanos no se ha levantado nadie gadol, fíjense cómo repite el término, más importante o mayor que Johanán el Inmersor. Si quieren aceptarlo, él es Eliyahu. Él es Elías, el que habría de llegar. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Cada vez que Josué decía quien tenga oídos para oír, que oiga, está llamando la atención para que no interpreten literalmente, sino que alegóricamente. Por lo tanto, que Johanán no es literalmente Eliyahu es evidente. O sea, no, como ven en las notas, Johanán no es la reencarnación, sino que como bien aclara Lucas 1:17, Johanán viene en el espíritu, entiéndase, la misma inspiración de Eliyahu y el mismo poder, entiéndase, la misma autoridad. Ahora, para que comprendan que esta visión acerca de la manifestación de alguien llamado Eliyahu era la expectativa de los judíos en términos apocalípticos, no es solamente de los nazarenos, sino que era una realidad para otros judíos, se lo comparto en las siguientes notas. Leemos el Targum de Lamentaciones. Targum es la interpretación, se conoce como la traducción al arameo del libro de Lamentaciones, pero realmente es una traducción explicativa, es una paráfrasis tomando en cuenta las tradiciones que el judío tenía en aquel momento, las interpretaciones que se habían hecho sobre los textos. Así que leemos en Lamentaciones 4:22 donde se habla de el momento en que la hija de Sión, esto es Israel, deja a un lado ya la iniquidad y Hashem no vuelva a exiliarlos. El hecho de que Israel haya sido exiliado era debido no a que el Dios de Israel no existía, sino que había una alianza entre Dios y el pueblo. Y si el pueblo no cumplía con su rol en esa alianza, con su parte, acarrearía pues lo que se llama, que se hace en el mundo práctico, castigos. Esto es causa y efecto. Así que una vez que finalice la iniquidad de Sión, o sea, de Israel, pues Hashem no volvería a exiliarlos. Fíjense ustedes cómo Lamentaciones 4:22 es parafraseado en el Targum. Finalizará tu iniquidad, congregación de Sión. Serás liberada, esto es lo que agrega el intérprete, serás liberada por medio del rey Mesías y Eliyahu, el sumo sacerdote. Y el Eterno no volverá a exiliarte, etcétera, etcétera. En otras palabras, que tanto Eliyahu como el rey Mesías eran dos personajes que estarían presentes en lo que es la salvación escatológica o la redención del pueblo de Israel en un momento particular de la historia. Y fíjense curiosamente cómo Eliyahu es identificado como Cohen Gadol. Claro, no existe evidencia en el Tanaj para identificar a Eliyahu siquiera como sacerdote, pero en la tradición judía ancestral, en algunos textos, siempre fue identificado como un sacerdote. Y desde el punto de vista escatológico, pues como un sumo sacerdote. Y esto claramente nos hace comprender de manera un poco más clara el rol de Johanán como Cohen, como sacerdote que anuncia el advenimiento de el Mesías.